Hola, bienvenidos una vez más a Trujillanos en el Mundo. Soy María Fonseca Sevillano y te doy la bienvenida a este canal donde contamos en positivo la historia migratoria de trujillanos que están por el mundo, dejando muy en alto el nombre de su estado. Hoy tenemos de invitado a Carlos Silva, un cantante de ópera trujillano que, bueno, ya hace más de 20 años que está fuera del país. Inicialmente su migración se da porque va a formarse en el área del canto lírico. Pero bueno, la vida le ha dado la oportunidad de estar en diversos países. Inicialmente estuvo en Viena, luego estuvo en España y actualmente está en los Estados Unidos, donde está destacando en este mundo de la ópera, donde ha demostrado tener un gran talento, donde además no solo está mostrando su talento en el canto lírico, sino que también ha entrado en el mundo de la música venezolana, entregándole a ese mercado también un pedacito de lo que significa Venezuela. No solamente canta, es productor de estos mismos conciertos que ha venido dando y que ha estado acompañado de grandes músicos venezolanos que hoy en día, pues esta diáspora los ha llevado también a estar en muchas otras partes. Así que te invito a disfrutar de esta historia que hoy te traigo en Trujillanos en el Mundo. Recuerda que cada sábado tenemos un nuevo invitado, así que activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los programas. Suscríbete, por supuesto, a mi canal y sígueme a través de mis redes sociales en Instagram, @MariaFonsecaSevillano. Trujillanos en el Mundo es presentado por Tracking Cargo. Nunca fue tan fácil hacer tus compras en Estados Unidos. Hola, bienvenidos una vez más a Trujillanos en el Mundo, hoy con un invitado que, como les contaba al inicio en la presentación del programa, Carlos Silva, un valerano, bueno, que está destacando ya desde hace años, pero ahora en los Estados Unidos está también su nombre sonando mucho en el mundo de la música, especialmente la música de la ópera, pero también la música venezolana porque ha incursionado en esa área y tiene trabajos bien interesantes también en esa área. Hola Carlos, bienvenidos a Trujillanos en el Mundo. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, yo en este programa siempre hemos venido conversando últimamente con trujillanos que han ido saliendo en lo que ha sido toda esta ola migratoria que nos ha tocado a los venezolanos en los últimos años. Pero Carlos ya lleva su tiempo fuera del país. Estamos hablando de más de 20 años, desde el año 96. Carlos se va de Venezuela y el primer motivo que te lleva fuera de Venezuela es estudiar precisamente esta carrera que hoy en día tienes y que me dices que te llegó, no la estabas buscando, pero finalmente se convirtió en tu pasión. Sí, yo empecé por casualidad realmente. Empecé a hacer esto por casualidad. Yo cantaba, paralelamente a mis estudios, yo cantaba en una coral y me di cuenta con el tiempo que empleaba allí y sobre todo en medio de los ensayos, me comencé a darme cuenta que primero que me apasionaba más de lo que yo pensaba, eso en primer lugar, y segundo que tenía más talento del que yo creía. Entonces, a partir de ahí, pues, eh, una cosa llevó a la otra, decidí entonces al final eh, cambiarlo. Mi propio padre me lo aconsejó, me dijo que una vez que él dice que venía caminando y nosotros vimos a 2 cuadras de la iglesia y me dice, mira, yo venía por la iglesia y te escuchaba cantar y eso no es normal. Entonces, deberías incursionar en eso porque la verdad es que creo que tienes una voz con muchas posibilidades. Eso fue lo que él me comentó. Y bueno, comencé a hacerlo así. Y desde que decidí estudiar canto profesionalmente y desde que lo convertí en mi carrera, me di cuenta que iba a tener que salir de Venezuela para ampliar mis posibilidades de formación. Hay gente que ha hecho carrera en Venezuela y que ha hecho una carrera importante y que ha podido desarrollarse allí. Pero yo aspiraba salir del país para aumentar las posibilidades de contacto con otros cantantes, también aumentar las posibilidades de trabajo. Y con eso en mente, pues ya entré al Conservatorio Simón Bolívar en Caracas y después de que terminé en el Conservatorio Simón Bolívar en Caracas, me fui al Conservatorio de la ciudad de Viena, en Austria, que fue donde continué mis estudios.
donde te formaste profesionalmente. Ya una Sí. vez que te formas y que entras ya en este mundo de la ópera, tu visión entonces era definitivamente me tengo que quedar fuera de Venezuela bueno, porque lo comentábamos hace poco, dentro del país quizás no ibas a poder desarrollar tu carrera como lo querías y tu primer destino se queda en Europa. Estás en Viena durante tu formación, pero luego ya laboralmente te instalas en España. A ver, yo, o sea, para aclarártelo un poco, yo comencé a estudiar canto relativamente tarde porque la gente suele comenzar a los 17, 18 años, sobre todo aquí en Estados Unidos empiezan muy temprano. En mi caso fue bastante tardío y sin embargo yo muy rápido comencé a recibir ofertas para cantar como solista en algunas producciones ya en Venezuela. Entonces en Venezuela yo hice varios conciertos como solista, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, canté en varias oportunidades, en el Teresa Carreño canté en muchísimas oportunidades también, luego conciertos en diversas salas, en muchísimas partes del país también logré hacerlo, ¿no? Siempre en calidad de solista. Y a partir de allí, como te dije, terminé el conservatorio, me fui a Viena, también en Viena paralelamente a que estaba estudiando, tuve oportunidad de cantar en varias producciones. La primera fue una ópera de Schubert que se hizo en el festival más importante que hay en la ciudad de Viena, que es el festival se llama el Festival de la Semana de la Ciudad de Viena. Y yo llegué en el 96 y me ofrecieron un papel en el año 97. Hice una audición y me contrataron para eso. Okay. De una ópera de Schubert, Schubert es vienés, y se celebraba el año de Schubert. Y se exhumaron, por decirlo así, varias óperas de Schubert que no se habían hecho para ser representadas nuevamente, que se representaron muy poco durante la vida de Schubert, porque Schubert era un escritor más de música de cámara y de sinfonías. En la ópera, cuando incursionó, no lo hizo con mucho éxito. Entonces yo reestrené, por decirlo así, una de las óperas de Schubert allí y también hice conciertos haciendo otras obras en oratorio de Schubert, recitales, hice varias cosas mientras estuve en Viena. Después de eso, como dice, sí, me fui a España. Y en España, pudiéramos decir lo que fue tu primera migración ya por largo tiempo. Sí, sí. A ver, yo me fui de Viena básicamente porque conocí a mi esposa que vivía en España. Ok. Por esa razón me mudé, porque ella es periodista y ella en Viena no iba a poder ejercer su carrera. Entonces, por esa razón decidimos irnos a España. Para mí era lo mismo, porque yo podía hacer mi carrera tanto en Austria como en España. Y pensaba también que en España iba a ser más fácil por cuestión de contactos, una cantidad de razones. Al final me fui a España y sí, en España la verdad es que tuve muchísimas oportunidades, mejores oportunidades. Y la verdad es que estuve cantando muchísimo el tiempo que estuve allí. Y además Eh, también llamaste mucho la atención de los medios en España, fuiste entrevistado en canales de televisión. sí, 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 afortunadamente sí. Eh, es que empecé a trabajar ya con un par de agencias que representan a cantantes y entonces ya empecé a cantar un poco más en todo el territorio español. Y también me diversifiqué mucho porque en España comencé a hacer también zarzuelas. O sea, me dedicaba principalmente a la ópera y al oratorio. El oratorio que son composiciones con orquesta, coro y solistas. Entonces yo canté el solista de varias de estas obras, pero en España ya me tocó también diversificarme, hacer un poco más de zarzuela que no había cantado anteriormente. Yo en Viena canté opereta, porque mi profesora en el Conservatorio de la Ciudad de Viena era una diva de la opereta, que es otro género particular. Pero zarzuela no había hecho mucho y entonces en España comencé a hacer antologías y zarzuelas enteras también. Incluso escribiste, tienes una obra de zarzuela que es la zarzuela de dos orillas, creo que es así el título. Sí, a ver, lo que escribí fue un guión Ok. con obras, con zarzuelas. Existe la zarzuela española y la zarzuela cubana. Son dos Mm. tipos de zarzuela que no se parecen mucho. La zarzuela cubana es muy popular en Cuba y por ende es muy popular aquí en Miami porque hay muchísimos cubanos. Y la verdad es que tiene obras hermosísimas.
Son obras que están muy bien escritas, influenciadas por una, una gran tradición de zarzuela española que llegó a Cuba. Muchas compañías, cuando pasaban por Latinoamérica, uno de sus destinos principales era en Cuba porque la zarzuela española gustaba muchísimo en Cuba. En Venezuela también. Venezuela tuvo en un momento una gran tradición de zarzuela. Pero en Cuba era una cosa muy especial y los compositores cubanos adaptaron esa tradición. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a cantar romanzas de zarzuela cubana ya cuando estaba en España, se me ocurrió hacer ese título allá para un concierto que hice en España y luego utilicé el mismo título ya para escribir un guión sobre, es una pareja de personas mayores de 65 años que se encuentran en la calle en un banco, empiezan a conversar y a uno le gusta la zarzuela española y al otro le gusta la zarzuela cubana. Y comentando y hablando de los artistas, de lo que dicen las romanzas, de los libretos, empiezan a enamorarse. Esa es la historia. Es un un pequeño drama de teatro, por llamarlo así, una pequeña comedia más bien, muy graciosa, muy sencilla, pero que tuvo éxito cuando lo representamos aquí. Así es. Carlos, aunque tu plan de emigrar siempre estuvo en tu mente, una cosa es lo que uno se imagina cuando se plantea irse a otro país y otra muy distinta a lo que pasa cuando ya está en ese país. Claro. ¿Qué ha pasado en tu historia migratoria que te haya marcado, que sientas que fue lo más difícil y que además ya lo has hecho dos veces, ¿no? Primero, bueno, te vas a Viena, un país totalmente distinto de la ciudad de donde vienes, Valera, un pueblo tan pequeño, te vas a una ciudad como esta, luego te vas a España y ahora estás en Estados Unidos. O sea, te ha Claro. tocado de alguna manera irte adaptando a culturas, a costumbres. ¿Cómo vives Sí, tú todo ese proceso? bueno, te cuento que yo tomé un avión en Caracas el 23 de noviembre de 1996 con 30 grados, 35 grados en La Guaira. Llegué a Viena el, el- con un día de diferencia, el 24 de noviembre de ese año, y el vuelo llegó sobre las 3:30 de la tarde. Cuando salí estaba todo oscuro, no me lo esperaba ya, porque era invierno, y empezaron a caer copos de nieve. Te hablo del 24 de noviembre. Resulta que llegué a Viena durante una de las de los inviernos más fríos que había conocido la ciudad en 50 años, que ya es fría. La Imagínate. ciudad permaneció nevada desde el 24 de noviembre hasta casi el 15 de abril. Eso no, en Viena no es normal, eso puede, en Moscú sí es normal, pero no en Viena. Era Claro, un invierno helado. Entonces, claro, es una adaptación a eso. Eh, Luego la cultura, yo llegué hablando inglés, yo no hablaba alemán, eh, tuve un año para aprenderlo en el conservatorio. Tú haces la audición y si les gusta lo que haces, te dan un año para aprender el idioma. Tú puedes asistir al conservatorio, seguir formándote y al año te vuelven a examinar. Ahí tienes que aprobar el examen de alemán, si no, no puedes seguir en el conservatorio. Entonces era como obligatorio. claro. Pero bueno, el alemán es otra manera de pensar, una manera de razonar totalmente distinta. La cultura austríaca es totalmente diferente. No es nada fácil. Yo estaba dispuesto a todo y además, como me gusta tanto lo que hago, pues para mí era un reto y yo lo afronté con muchísimo optimismo, pero no es nada sencillo. Y no todo el mundo está hecho para emigrar. A veces, hoy en día, muchos venezolanos lo estamos haciendo por necesidad y eso es tremendo porque nosotros no éramos una nación migratoria para nada. Nosotros nos encantaba nuestro país. Eh, el país que teníamos con sus problemas era un país acogedor y en el que la gente podía desarrollarse profesionalmente. Hoy en día es más difícil, ha sido cada vez más complicado. De hecho, Sí. mi hermano no está en Venezuela, pero bueno, conozco a todos mis amigos están fuera por esa misma razón. Entonces, eso es lo primero. Los venezolanos, yo lo tenía pensado por lo que hacía, pero adaptarse no es fácil. Luego, Viena es una ciudad, Austria era en aquel momento la octava economía del mundo, o sea, es un país muy rico, país pequeñito, pero muy rico. No octava economía en cuanto al volumen que mueve, sino a los ingresos per cápita. Era un país en el que
en el que la gente ganaba muy bien y por supuesto eso se refleja en alguien que viene de Venezuela con pocos ahorros, con lo poco que pude reunir de las últimas producciones que canté en Venezuela y un concurso que gané, etcétera, etcétera. Y claro, a los 2 meses prácticamente me había quedado sin nada. Afortunadamente Tú pude, ibas, pude, pudiste a afrontar esas situaciones, porque tú te fuiste a ese conservatorio sí, por tus propios medios, ¿había alguna beca? por mis propios medios, por mis propios medios. No se me ocurrió solicitar una beca en Venezuela porque en aquel momento sí pude obtener un pasaje a través de José Antonio Abreu, que fue el pasaje para trasladarme a Viena, y de alguna institución menor también alguna ayuda, pero lo hice por mis propios medios. Entonces, claro, al llegar a Viena me tocó, hice un par de audiciones, inmediatamente me contrataron para hacer un par de cosas dentro de unos coros semiprofesionales y con eso logré salir a flote, sobre todo el primer tiempo. Luego, logré un contrato muy importante, que es esto de lo que te hablaba de la ciudad de Viena, que con eso viví prácticamente un año y medio. Luego también hice pan de jamón en algún momento, por casualidad, porque hice un pan de jamón para mí, lo llevé a gente de la OPEP, que la sede de la OPEP en Europa está en Viena, Ujú. porque me habían patrocinado un concierto, me invitaron a una fiesta y llevé un pan de jamón que había hecho yo. Y les gustó tanto que empezaron a encargármelo. Y claro, Imagínate. con eso también viví unos cuantos meses porque vendí mucho, no era una cosa muy común en Viena. Piensa que en toda Austria, en el momento en el que yo llegué, habíamos 100 venezolanos, nada Por lo más. menos 100 panes de jamón vendiste. No, no, en todo el país, Ah, ni siquiera en imagínate. Viena. O sea, entonces, claro, al haber tan pocos venezolanos, no había pan de jamón, la harina pan valía una fortuna, había una señora que vendía harina pan, pero que se iba en invierno porque decía que no aguantaba el frío. Entonces, sí, había muchas cosas venezolanas que no se conseguían. Yo hice mis panes de jamón y los vendí. Y la verdad es que eso también me ayudó. Y después empecé a tener más regularidad con los conciertos y la verdad es que paulatinamente también trabajaba en un bar, me tocó trabajar en un bar, haciendo cócteles, sirviendo mesas, mientras terminaba mis estudios en el conservatorio. Y a la vez cantaba. En ese momento me tocó hacer varias cosas. Claro, eran los momentos quizás los más duros porque estabas iniciando todo lo que después terminó siendo en tu carrera. Pero Sí, interesante además que nos cuentes esto, Carlos, porque a ti te ha tocado de alguna manera vivir la migración por ejemplo, te costaba antes muy difícil conseguir harina pan, hacer un pan de jamón. Hoy en día todo eso ha ido cambiando y ahora sí. has vivido todo ese proceso, ahora que estás por lo menos en Estados Unidos, pero mientras estuviste en España, pudiste ir notando cómo dijiste, oye, los venezolanos estamos llegando porque ahora esto es otra cosa. Mira, te cuento una anécdota. Un día estaba con un par de amigos con el que hicimos un concierto en Grecia, estábamos ensayando en el concierto en Grecia, estábamos cansados de ensayar y decidimos irnos a caminar al jardín botánico que estaba muy cerca de mi casa, en Viena. Y en el jardín botánico había una yuca puesta, obviamente, en un cristal, protegida, porque el clima no da para eso. Y uno decía, mira, yo desde que estoy aquí no he comido yuca, ¿qué tal si nos robamos el árbol? Bueno, eso solamente para darte un ejemplo de que ahí no se encontraba prácticamente nada. Después, después que me fui de Viena y llegué a España, primero a Barcelona y después a Madrid, la cosa cambió totalmente. Había en Barcelona ya había muchísimos más venezolanos, y en Madrid no te digo, en Madrid la harina pan la vendían ya cuando llegué a Madrid en prácticamente en todos los supermercados. Era muy fácil encontrarla. Aquí en Miami es lógico, aquí en Miami hay muchísimos venezolanos y es lógico que esté en los supermercados, pero en Madrid se empezó a convertir como en un producto de primera necesidad, venezolanos y colombianos que la compraban, ¿no? Así es. Entonces, la verdad es que sí, eso es muy particular para nosotros porque al menos yo aquí consigo prácticamente todas las cosas que no conseguí en Austria de mi país, pero el problema, eso también refleja que los venezolanos estamos saliendo de un lugar en el que nos gustaba vivir y ya no nos gusta tanto. Así es. Pero de alguna manera se te fue acercando Venezuela, Carlos. Sí, afortunadamente sí, porque el contacto es muy importante. Yo tenía muchísimos amigos en Venezuela,
en Viena, perdón, venezolanos, varios músicos con los que compartía, y luego lo mismo ocurrió en Barcelona, unos cuantos amigos muy queridos, pero también tengo unos grandes amigos catalanes, otros grandes amigos madrileños que fuimos haciendo por el camino. Pero sí es importante tener ese contacto con la gente de tu cultura porque manejamos códigos eh, que son comunes solamente a nosotros. Entonces, hay cosas de las que yo puedo hablar contigo que no puedo hablar con un catalán o con un español, con un austríaco incluso más difícil. Claro. Y sí, la verdad es que afortunadamente ahora se me ha acercado Venezuela, aquí he hecho mucha música venezolana, porque aquí en Miami, porque los grandes músicos de la música venezolana están casi todos aquí. He compartido con un par de los miembros de ese cuatro trío, con cuatristas como Henry Linares, está Daniela Padrón, vamos, una lista muy extensa Muy de extenso. grandes músicos, Nicolás Real, que es un flautista excelso también, con Adolfo Herrera, un baterista. Entonces, afortunadamente, y bueno, con Karina, por supuesto Sí, te vi por allí también. Bueno, tuviste hace sí, poco un concierto en Miami, de eso vamos a hablar dentro de un ratico. sí. Me llama la atención, Carlos, entonces que tu primera migración, la motivación o el plan era, bueno, irte a estudiar, a formarte y empezarte a relacionarte en ese mundo de la música que descubriste y que te apasionó. ¿Qué Sí. te movió ahora a irte a Estados Unidos? Eh, ra- Razones profesionales de mi esposa y un poco la situación actual en España. A ver, la Ok. situación en España no es muy fácil laboralmente. España tiene un paro muy elevado. Desde el 2008 entró una crisis que en realidad no se ha terminado de ir nunca en España. Y en mi caso, primero comenzaron a bajar mis ingresos. Primero empezaron a escasear los conciertos. Luego, por las mismas cosas que hacían en el 2004, me pagaban la mitad en el 2014. Imagínate. Este tipo de cosas empezaron a ocurrir. Luego, varias compañías cerraron sin haberme pagado los honorarios por producciones que había hecho. Esto me ocurrió en un par de oportunidades. Luego pasaban 6 meses a veces para pagarme. Y esa situación es insostenible. Entonces, Claro. claro, yo estaba teniendo trabajo y la verdad es que no me quejaba, pero no estaba muy a gusto con eso. Luego, mi esposa es periodista y allá en general los trabajos que tienen que ver con humanidades empezaron a sufrir un impacto muy duro con la crisis, porque trabajos de otras áreas empezaron a inundar trabajos editoriales, trabajos de periodismo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que a pesar de que ella, que fue Premio Nacional de Periodismo en Venezuela, y tenía un currículum tremendo, podía hacer un trabajo maravilloso, no encontraba trabajo. Entonces al final le ofrecieron aquí una beca en Estados Unidos, en la Universidad de la Florida, donde le pagan todo y además le dan clases, le pagan por dar clases, para hacer el máster y luego el doctorado. Del máster le ofrecieron hacer el doctorado y por esa razón decidimos venir a Miami. También su familia está aquí. Entonces, eso facilita mucho las cosas. Nosotros tenemos dos hijas Claro. y, y claro, pensando sobre todo en ellas, la cercanía de la familia, al final esa fue la decisión. Y cómo ha sido ese cambio para ti? No sé cómo es el mercado norteamericano para tu estilo musical. Cuando te vas a los Estados Unidos, vienes de Europa, donde el tema de la ópera es mucho más común que la gente lo aprecie. Cuando te vas a los Estados Unidos y te vas a Florida, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo notaste que el panorama laboral, profesional se presentaba para ti? A ver, Miami es un lugar difícil para esto, porque en Estados Unidos, te pongo un ejemplo, en Estados Unidos, solamente en la Florida, hay 6 o 7 casas de ópera importantes, solamente en la Florida. Hay, hay, unas, hay muchas casas de ópera importantes en Estados Unidos. Si hay unas cuantas,
del circuito profesional. Y, pero el problema es más que todo al sur de la Florida. Es decir, Miami tiene una sola casa de ópera importante, tiene un par de compañías pequeñas. Hay que irse un poco más al norte de la Florida para conseguir trabajo. Yo esto lo sabía en principio y por eso cuando llegué decidí hacer mis propias producciones, buscar patrocinios y empezar a trabajar con mis propias producciones. Eso me permitió trabajar con cierta frecuencia. Luego aquí también hay un trabajo que no hacía en España. Aquí hay muchas iglesias que te contratan para cantar la música litúrgica de los domingos. Mm, Es un trabajo profesional y hay muchísimas iglesias. De hecho, aquí yo creo que hay más iglesias que cantantes. De hecho, hay varias que no tienen tenores, por ejemplo, ok. porque no es fácil. Entonces, además, normalmente la liturgia es el domingo, la misa central suele ser la misa de media mañana. Entonces, claro, puedes hacer una sola a la semana. Pero si fuese más variado, yo tendría bastante más trabajo en eso, ¿no? Porque la verdad es que hay muchísimo trabajo cantando, además de las bodas que salen con frecuencia en esas mismas iglesias, pues el trabajo de la iglesia es una cosa bien particular, ¿no? Y es algo Claro. de lo que estoy haciendo desde que llegué aquí. Y la verdad es que es una parte importante de los ingresos. Y luego también he estado haciendo, como te dije, primero empecé haciendo mis propias producciones, luego empecé a hacer audiciones en las que me escucharon de varias compañías y entonces de esas compañías me han estado ofreciendo trabajo constante. Qué bueno. Entonces, Y bueno, ahora la verdad es que estoy muy ocupado, qué bueno, afortunadamente. qué bueno, qué bueno. Y como ya lo decías, hay mucho, porque muchísima de la diáspora venezolana que está afuera, lo he notado, y sobre todo truquillanos, mira, parece mentira, pero bueno, es que Trujillo afortunadamente ha sido siempre muy fructífero en el ámbito musical. Hay Sí, muchos artistas fuera de Venezuela y te ha tocado pues ya trabajar con muchos de ellos, pero tú tienes además, no te has solamente centrado a la parte de la ópera italiana como tal, sí, sino que también te gusta la música venezolana, sí. interpretas música venezolana, imagino que eso ha sido también un área, o sea, un mercado al que en este momento en los Estados Unidos pues le puedes llegar mucho más fácilmente. ¿Esto lo venías haciendo antes o inició llegando a los Estados Unidos? A ver, lo hice anecdóticamente en España. Yo me dedicaba más a otro tipo de repertorio. Y estando aquí, conocí a un contrabajista que lleva mucho tiempo haciendo música venezolana y haciendo música con todo el mundo. Era muy amigo de María Rivas, que en paz descanse, que se llama Hernán Matute. Es uno de mis amigos. Y entré en contacto con él, empezamos a hacer conciertos con él y él conoce a muchísima gente del medio. Entonces, por esa razón, pues empecé a moverme y a conocer aquí a muchísimas personas vinculadas con la música venezolana. Y empezamos, sí, a hacer conciertos, me llamaron para hacer alguna cosa primero, luego, después empecé yo a organizar mis propias producciones con música venezolana y también con un estilo distinto porque yo hacía un guión para ser leído. Muchas veces invitábamos a algún actor. El primer concierto que hicimos de este tipo se llamó Venezuela es una serenata Ujú. y con la participación de Elba Escobar. Elba Escobar Ah, fue la que qué se bueno. encargó de leer el guión de nuestro concierto y la verdad es que, bueno, era un guión más poético que otra cosa. Después hicimos unos un poco más jocosos. Luego hicimos uno que se llamaba Blanca Navidad y el artista invitado fue Franklin Virgües, el que se Qué encargó de leer todos maravilla. de leer el libreto. Entonces, ese fue el formato con el que comencé a trabajar haciendo música venezolana. Ahora mismo estoy en proceso de grabación de un disco, voy canción a canción, por cuestiones de tiempo sobre todo. Ya tengo tres canciones que son de compositores noveles. Una de ellas es de Leoncio Martínez. La otra canción que es de un compositor trujillano. La canción se llama Serenata Trujillana. También está en Oh, las redes y hay
otra última canción que se llama Solo para ti, que acabo de estrenar. Carlos, hace poco tuviste un concierto en Miami, el veintitanto de marzo. ¿Cómo ha sido en esas experiencias de los conciertos? ¿Cómo sientes al público de los Estados Unidos con tu trabajo y la aceptación que sientes de ellos? Bueno, eso es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención aquí en Miami. Sobre todo, era otra de las razones por las que yo estaba un poco cansado de España. También la gente se cansa de los cantantes, de escucharte con mucha frecuencia, siempre el mismo. Es normal, es un agotamiento normal. Claro, Entonces, cuando yo salía de España, siempre tenía una acogida que me asombraba. Pero aquí en Miami, la verdad es que la cosa fue muy superior a lo que yo esperaba. Inmediatamente, recuerdo la primera vez que tuve una entrevista de televisión, porque me recomendaron para hacer una entrevista en un programa local. Fui a la entrevista, yo llevé uno de mis videos y cuando llegué al canal, vamos, o sea, la gente me abrazaba en el canal, viendo el video que yo vi, que vieron. Pues, no imagínate. era nada especial, ¿no? Y eso ha venido ocurriendo desde que estoy aquí en Miami. Siempre en mis conciertos, la verdad es que la gente me ha tratado con muchísimo cariño y con muchísima admiración, también de parte de los colegas, y no, en ese sentido es un sitio muy especial. Yo pienso también porque eso es lo bueno de Miami. En Miami, en la parte de la lírica, hay muchas cosas por hacer y es difícil abrirse camino. Pero por otro lado, la gente recibe eso dejándose sorprender por lo que ocurre. Ocurre mucho en el mundo de la ópera que cuando hay mucho conocedor van a ver con un bagaje previo y entonces dicen, sí, esto está bien, pero no está tan bien como aquello, a lo mejor si le pusieran de lo otro, ¿sabes? Empiezan a comparar con otras cosas previas y al final eso termina nublando la percepción, no terminan escuchando lo que está pasando, sino Sí, terminan escuchando otra cosa que ocurre en su cabeza. Eso no ocurre aquí porque esas referencias no están y eso es una gran ventaja. qué bueno, porque siento que además esta diáspora que ha sido obligada, como tú bien lo decías, que Venezuela nunca ha sido un país con esa cultura. Sin embargo, siento que, bueno, todo lo que pasa siempre tiene un lado positivo y a mí me encanta ver Sí, siempre las cosas buenas. Y siento que todo esto ha hecho que el que no conocía a Venezuela ahora la conoce de primera mano. claro, Y además ha podido conocer aspectos que ni se imaginaba, porque de Venezuela se hablaba de las misas y del petróleo, pero nadie hablaba exactamente. de nuestra música, nadie hablaba de nuestra comida, y creo que hoy en día eso está cambiando totalmente. Claro, claro. Afortunadamente, hay una parte de Venezuela que ha destacado más allá de lo que todo el mundo conocía, que sí lleva tiempo destacando, que es la parte de la música que se denomina como clásica. Sí, Es decir, nosotros tenemos un sistema de orquestas muy poderoso que no es de ahora, no tiene nada que ver con el régimen, fue algo que se creó muchísimo antes y así. funciona desde hace mucho tiempo antes. Y de hecho yo estudié en el conservatorio de ese sistema en el año 1992. Ese sistema es previo, se le ha querido dar se ha querido dar como la idea de que eso se creó recientemente, no es así. Entonces, dentro de esa gente que ha salido de este sistema, que ha trabajado con el sistema, está por ejemplo el director Manuel Hernández Silva, que fue varias veces director de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que era director de la Orquesta Mozart en Viena, era titular de la Orquesta de Murcia y Córdoba en, en España y ahora viaja por todo el mundo. Eh, También está Joshua Dos Santos, por supuesto Dudamel, que es uno de los directores más influyentes del mundo. Entonces, por ese lado ya nos estábamos conociendo, ¿no? Así Más es, allá de algún artista puntual de un gran artista puntual como Oscar de León o como José Luis Rodríguez. por supuesto. Y, y ahora, pues hay otras cosas, como dices muy bien, que la gente está comenzando a conocer de Venezuela, más allá de estas cosas puntuales. Ahora, para bien y para mal, somos bastante más conocidos a nivel internacional. Carlos, tienes mucho tiempo ya fuera de Venezuela. ¿Se pierde la identidad, el sentido de pertenencia?
Mira, no, uno siempre es venezolano. Eso la verdad es que no cambia. Eh, Tú eres venezolano no solamente porque te has formado allí, porque naciste allí, sino por cómo te expresas, cómo ves la vida. Es decir, los códigos que compartes con otros venezolanos, tus recuerdos. Y yo sueño mucho con Venezuela, sueño mucho con Valera, por supuesto, sueño mucho con los paisajes alrededor de Valera, porque yo hice muchas excursiones cuando era adolescente, sobre todo, y esos recuerdos no se borran. Yo sueño mucho con las montañas, sueño muchísimo con mis montañas y me hacen falta. Aquí en Miami no hay. Tengo siempre que buscar alguna alternativa, pero Sí. me hace mucha falta. Y eso no se pierde. Yo cuando regresaba a Venezuela me daba cuenta que el país estaba cada vez más deteriorado. Y, y eso me sirvió sobre todo para llegar a la conclusión de que el país no es lo que tú ves en el momento. Es decir, nadie te puede quitar ese país. El país lo llevas tú dentro, con toda la formación que has tenido en el país, con todo el cariño que has tenido por su cultura, por su música, por su literatura, por la gente, por esa forma de ser tan, tan espontánea y tan amable del venezolano que era una referencia mundial. Todo el mundo decía, qué gente más cálida. Eh, Ahora se está diciendo de los venezolanos inmigrantes, sobre todo una cantidad de cosas, muchas de ellas son circunstanciales y yo le pido a la gente, sobre todo que no es venezolana, que no tome eso como una referencia, porque los venezolanos somos exactamente lo contrario a eso. Lamentablemente cuando uno emigra y en las condiciones en las que está emigrando la gente de Venezuela, que sale prácticamente sin nada del país, se ve muchas veces obligada a hacer cosas que no son agradables y que obviamente suscitan rechazo de otros. No lo justifico, pero los venezolanos no somos así. Esa no es nuestra realidad. Y el país que nosotros teníamos lo tenemos dentro. Nadie nos puede quitar ese país. No hay ningún gobierno, ninguna dictadura, ninguna represión que nos puede a nosotros eliminar de nuestras raíces el hecho de ser venezolanos. No, Hace, no, no la identidad no se pierde. venías a Venezuela, ¿hace mucho tiempo ya que no vuelves? Creo que la última vez que fue en el 2014. Sí, en el 2014. Ya hace 8 años que no voy a Venezuela. 8 años. Bastante, sí. 8 años, sí, sí, sí. 8 años. Son muchas las Yo, añoranzas que se acumulan en 8 años. sí, sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que me da miedo volver. No me siento seguro en Venezuela. Yo sé que, sobre todo porque yo estuve involucrado cuando estuve en España en un proyecto político que se llamaba el Proyecto ECO y entonces no me siento seguro en Venezuela. Yo eh, he sido un opositor ferviente de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela y entonces esa es una de las razones. La otra, la delincuencia ha aumentado, el país se ha deteriorado mucho en este sentido. Trasladarse a Valera no es nada fácil hoy en día. Es decir, viajar de aquí y después tomar una carretera que no está en las mismas condiciones en las que estaban, en las que hay delincuencia, en la que hay militares pidiendo dinero a lo largo del camino. Es decir, es una situación con la que yo no me siento cómodo. Y también eso sí se pierde. Es decir, uno cuando sale, cuando está en Venezuela, uno está alerta ante ciertas cosas, la delincuencia, uno sabe manejarse de otra forma, pero después de tanto tiempo fuera, uno ya no es la misma persona en ese sentido. Yo no estoy Claro. acostumbrado a vivir así más. Y sobre todo porque tengo dos hijas ante las que responder y que cuidar, pues yo en ese sentido me da miedo y volver a Venezuela. Espero poder hacerlo, espero que las cosas cambien para poder volver. Para poder estar aquí nuevamente. Sí. ¿Qué, qué, qué es lo que más extrañas? Además de tu gente, por supuesto, y de esas montañas, qué te genera esa añoranza y que de pronto hay algún día en el que amaneces como que con el corazón arrugado pensando en que quisieras estar aquí? Sí, mira, es que son muchísimas cosas. Son muchísimas cosas y cosas que lamentablemente ya no están, ¿no? Eso es lo más difícil. El problema del inmigrante es que, como bien dijo un filósofo griego, nadie baja dos veces al mismo río. Sí, Porque ni tú ni el río es el mismo.
Entonces, ¿qué ocurre cuando te vas de Venezuela? Muchas de las amistades que estaban allí ya no están. Sí, incluso los paisajes han cambiado. Hay un sitio que nosotros íbamos, una laguna hermosísima que quedaba yendo hacia, después de Jajó, me acuerdo. Eso es privado ahora. Entonces, es decir, el país realmente cambia, el país cambió muchísimo. Y lo que más extraño es no poder volver al país que dejé. Eso es lo que más extraño. Sí. No es una cosa específica, no es una sola cosa, es una sensación de que eso ya no existe. Y es Y una que no lo tendrás sensación, nunca más. sí, exactamente. Entonces, lo Es, tengo dentro de mí, pero no fuera. así es como cuando tú tienes una relación que fue muy, muy, muy querida, pero se termina. Añoras Exactamente, esa claro. relación, lo que Sí, pero no fue, vuelve, pero no pero va a no volver vuelve, nunca. no vuelve, Nunca más exactamente. volverá. Entonces, esa es mi relación con Venezuela. Lamentablemente la Venezuela que yo dejé no existe más. Cuando te fuiste de Existe dentro de mí. Venezuela, cuando te fuiste de Venezuela eras muy joven todavía. Sí, sí, exactamente. Y claro, a ver, yo salí en el 96, de Venezuela, tenía 28 años. Sí, Sí, entonces, claro, eso pasa factura. pues sí, son muchas las cosas que se quedan atrás y son muchos los momentos que se pierden. Quizás esa es otra de las cosas que cuando estamos fuera de nuestro país nos lamentamos. Me perdí este evento en la familia, este nuevo nacimiento. ¿Te has perdido de Exactamente. conocer sobrinos? Familia, claro, exactamente. Me he perdido conocer unos cuantos sobrinos. De hecho, mi mamá todavía no conoce a una de mis hijas. Bueno, mi mamá conoció a mis hijas, mi papá no conoció a una de mis hijas, mi papá lamentablemente murió. Mi Sí. mamá conoce a mis dos, a mis dos hijas afortunadamente, pero pasó tiempo hasta que conoció a la segunda. Entonces no fue tan fácil a Manuelita. Y la verdad es que sí, uno se pierde de muchos momentos importantes. Mi padre murió, afortunadamente pude estar con él, pero luego murió mi hermano y no pude visitarlo. Por cuestiones circunstanciales fue imposible que yo llegase a tiempo. Entonces, esas cosas, lamentablemente, no, no las puedes volver atrás. Eso no lo puedes recuperar. Así es. Eso se queda allí. Entonces, eso es muy duro. Es muy duro, definitivamente. Carlos, hace rato hablábamos sobre, bueno, lo de ser venezolano y que eso nunca se pierde, pero ser venezolano es una cosa, pero ser trujillano es otra cosa. Sí, sí. Y yo siento que tú tienes mucho orgullo de ser trujillano y de ser valerano porque lo dices en tus entrevistas siempre. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo me apropié de un chiste que escuché una vez por ahí, que un trujillano que le dice a otra persona de otro lugar, le dice, pero usted, señor, usted es de Trujillo, ¿por qué no dice que es de Trujillo? ¿Por qué nunca dijo que era trujillano? Y dice, no, es que no me gusta alardear, no me Muy gusta bien. presumir. Entonces, la verdad es que sí, yo estoy orgulloso de ser trujillano, primero porque Trujillo es un estado hermoso, pocos estados tan hermosos como Trujillo. Luego, porque su gente tiene una cosa muy particular, somos personas muy trabajadoras, muy serias, pero también muy amorosas. Nosotros somos un lugar muy particular en Venezuela. Los trujillanos tenemos una manera de ser muy particular. Somos muy amigueros, nos encanta muchísimo la fiesta, nos encanta muchísimo reunirnos, pero a la vez somos personas acostumbradas a trabajar muy duro. El Estado Trujillo no ha sido un Estado que lo ha tenido fácil, no hemos tenido las riquezas de otros lugares. Entonces siempre en Trujillo cuesta el doble. Y por esa razón la gente trabaja mucho. Y cuando sale, destaca, porque estamos acostumbrados a trabajar y a esforzarnos y a intentarlo muchas veces. Y luego porque Trujillo culturalmente también es un lugar muy rico. En Trujillo no solo está gente como Ana Enriqueta Terán, no solo es la cuna de José Gregorio Hernández, vamos, es que me voy a cansar, no solo es el lugar de Ángel Sánchez, hay muchísimos trujillanos que destacan a nivel internacional, no solo es la tierra de José Antonio Abreu, Así es. sino también es un lugar
que tiene una gran riqueza cultural. De hecho, existe un diccionario trujillano. Yo no lo tengo en mis manos y lo busqué muchísimo, pero existe un diccionario trujillano que tenía más de 3.000 palabras. Mm, Palabras que hoy en día no se usan, como chiche, que yo se le escuché a mi mamá, que ajá. hablaba de los niños pequeños. A los niños pequeños de Trujillo les decíamos chiches, por ejemplo. Entonces, es un país muy rico, también en su comida, en sus tradiciones. Célebres eran nuestras paraduras de niño, por ejemplo, la busca de niños, que es una cosa muy típica del estado de Trujillo, San Benito. Hay muchísimas particularidades que a mí me hacen sentirme orgulloso de mi estado. Y Así sí, es. yo soy trujillano y me moriré trujillano. Qué bueno. ¿Qué valor crees tú, Carlos, que ha sido fundamental para tu éxito? Mira, el trabajo. Yo, s- yo tomé, entre las personas que admiro, no solamente artistas o pintores, hay algún deportista que yo admiro mucho, uno de ellos es Rafael Nadal, el tenista español, porque él tiene una frase que yo la he hecho mi mantra, que es: el que no mejora, empeora. Es decir, en el canto no puedes quedarte en un mismo lugar. En el canto tienes que intentar mejorar todos los días. Si no estás mejorando, vas a empeorar. Si no estás haciendo un esfuerzo por mejorar, y en la vida en general es así, si no estás permanentemente haciendo un esfuerzo por mejorar, no te vas a quedar ahí, vas a empeorar, porque entonces pierdes la ilusión, pierdes las ganas de hacer las cosas, terminas haciendo las cosas de manera automática, de manera mecánica, y en el canto eso no funciona, porque no transmites, eso se siente, y yo soy de los que creo que eso es muy importante, Así verlo de esa es. manera, sí. Entonces, esa es mi principal filosofía, que el que no mejora empeora, y yo trato de mejorar todos los días. Qué bueno. Me ha encantado esta conversación contigo, Carlos. De verdad que Muchísimas gracias. me gusta. Bueno, tú nombraste a muchos trujillanos. Yo tengo una lista de muchos trujillanos que han Sí, pasado por esta entrevista, demostrando que definitivamente Trujillo es una tierra con muchos valores y que hoy en se día me están fuera. olvidaba, se me olvidaba el maestro, bueno, algunos maestros, el maestro Leonel Méndez, que es un gran clarinetista, pero se me olvidaba también el maestro Freddy Aranguren, que es el compositor de la Serenata Trujillana, que, que, que vamos, es un gran compositor, y esa es una de las canciones que pude grabar recientemente. Y grabaré más, hay más cosas trujillanas que vienen por ahí. Qué bueno. Y te agradecemos que todos esos valores trujillanos estés siendo tú de alguna manera embajador de ellos en ese nuevo país en el que hoy en día estás, demostrando pues que Trujillo tiene mucho que dar, tanto los que están fuera como los que siguen aquí. Claro, así es, así es. Carlos, gracias por Much- acompañarnos. Te dejo unos Gracias minutos a ti para por darle a esta. esa audiencia trujillana. No, muchísimas gracias, por concederme esta entrevista tan bonita y tan cercana. Muchísimas gracias. Gracias a ti por habernos permitido conocerte, saber todo lo que estás haciendo y muchísimo éxito te deseamos a ti allí en ese trabajo que estás realizando hoy en día en Estados Unidos, pero que ya llevas una larga trayectoria mostrándole al mundo que definitivamente desde Trujillo sale mucha gente buena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes amigos también por habernos acompañado. Será hasta el próximo sábado cuando tendremos una nueva historia en Trujillanos en el Mundo. Chao, chao. Gracias.